Una corona poderosa puede parecer invencible, hasta el momento en que sus propias decisiones empiezan a desgarrarla desde dentro. Así comienza la historia de cómo uno de los imperios más ricos del mundo perdió un territorio que no solo le daba riqueza, sino también prestigio y control en el corazón de Europa. Saludos. Antes de comenzar esta historia, se invita a quien escucha a dejar un breve comentario, imaginando qué habría hecho en el lugar de un rey enfrentado a la rebelión de sus propios súbditos. Esa decisión marcará el rumbo de todo lo que sigue. En el siglo XVI, los Países Bajos no eran simplemente una región más dentro del vasto dominio de la monarquía hispánica. Eran una joya económica, un entramado de ciudades prósperas, comercio intenso y una población que había aprendido a prosperar en condiciones difíciles. Desde los puertos de Amberes y Ámsterdam fluían mercancías que conectaban Europa con el resto del mundo, generando una riqueza que alimentaba tanto a comerciantes locales como a la corona española. Pero bajo esa prosperidad latía una tensión constante. La distancia entre Madrid y las provincias neerlandesas no era solo geográfica, también era cultural, política y religiosa. Mientras la monarquía hispánica defendía con firmeza el catolicismo, en los Países Bajos comenzaban a extenderse nuevas ideas religiosas que cuestionaban la autoridad tradicional. El protestantismo no solo ofrecía una alternativa espiritual, sino también una forma distinta de entender el poder y la libertad. Felipe II heredó este territorio en un momento en que el equilibrio era frágil. Su visión del mundo era clara: unidad religiosa, autoridad central fuerte y obediencia sin fisuras. Sin embargo, esa visión chocaba con una sociedad acostumbrada a cierta autonomía y a negociar sus propias reglas. Las tensiones comenzaron de forma casi imperceptible. Nuevos impuestos para financiar guerras lejanas, funcionarios enviados desde España para reforzar el control y, sobre todo, la imposición de medidas religiosas que buscaban erradicar cualquier desviación de la ortodoxia católica. Para muchos en los Países Bajos, aquello no era solo una política, era una amenaza directa a su forma de vida. La resistencia no nació de inmediato como una rebelión abierta. Al principio fue un murmullo, nobles locales que expresaban su descontento, comerciantes preocupados por el impacto económico, predicadores que hablaban de cambios inevitables. Pero ese murmullo empezó a crecer, alimentado por cada decisión que ignoraba la complejidad del territorio. El momento decisivo comenzó a gestarse cuando un grupo de nobles decidió presentar una petición al gobierno para moderar la persecución religiosa. No buscaban la ruptura, querían equilibrio. Sin embargo, la respuesta fue interpretada como debilidad por algunos y como desafío por otros. En ese punto, el conflicto dejó de ser una cuestión administrativa y comenzó a transformarse en algo mucho más profundo. Las calles de las ciudades neerlandesas empezaron a cambiar. Lo que antes eran centros de comercio y convivencia se convirtieron en escenarios de tensión creciente. Los rumores viajaban más rápido que las decisiones oficiales. Y en ese ambiente cargado, bastaba una chispa para encender algo imposible de controlar. Esa chispa llegó cuando grupos de ciudadanos comenzaron a atacar símbolos religiosos católicos, en lo que se conocería como la furia iconoclasta. Iglesias saqueadas, imágenes destruidas, un acto que no solo desafiaba la autoridad religiosa, sino también el poder del rey. Desde la perspectiva de la corona, aquello era inaceptable. No se trataba solo de desorden, era una rebelión en ciernes. Y así, lo que pudo haber sido contenido mediante negociación, empezó a tomar el camino de la confrontación directa. En ese instante, la historia cambió de rumbo. Porque cuando un imperio decide responder con fuerza a un territorio que se siente incomprendido, las consecuencias rara vez son previsibles. Y mientras el eco de los disturbios se extendía, Felipe II tomó una decisión que marcaría el destino de los Países Bajos durante décadas. La decisión de Felipe II no tardó en materializarse, y con ella llegó una figura que cambiaría el curso del conflicto de forma irreversible.
el duque de Alba avanzó hacia los Países Bajos con un ejército experimentado y una misión clara: restablecer el orden sin concesiones. Su llegada no fue percibida como una solución, sino como una amenaza. Donde antes había tensiones, ahora comenzaba a sentirse el peso de la represión. El nuevo gobierno instauró un tribunal que pronto sería temido en todas las provincias. Su propósito era castigar la herejía y la desobediencia, pero en la práctica se convirtió en un instrumento de control absoluto. Arrestos, juicios rápidos y ejecuciones públicas generaron un clima de miedo que se extendió por ciudades y campos. Aquello que había comenzado como una protesta limitada empezó a transformarse en una causa compartida. Los nobles que inicialmente buscaban moderación comenzaron a perder influencia. Algunos huyeron, otros fueron ejecutados. Entre ellos destacaban figuras cuya caída no hizo más que alimentar el resentimiento colectivo. La represión, lejos de apagar el conflicto, lo consolidó. Mientras tanto, la economía empezó a resentirse. Los comerciantes, acostumbrados a la estabilidad, veían cómo las rutas se volvían inseguras y los impuestos aumentaban. La riqueza que había definido la región comenzaba a erosionarse, y con ella la paciencia de sus habitantes. En ese contexto emergió un líder inesperado, Guillermo de Orange, quien comprendió que la lucha ya no podía limitarse a peticiones y negociaciones. Su visión era distinta. No se trataba solo de resistir, sino de construir una alternativa. Y así, en medio de la presión y el miedo, empezó a tomar forma una resistencia organizada que pronto desafiaría directamente al poder de la monarquía española. Guillermo de Orange no era un rebelde impulsivo. Su estrategia se basaba en la paciencia y en la comprensión de que el conflicto sería largo. Sabía que enfrentarse a un imperio requería algo más que valentía. Necesitaba apoyo, tanto interno como externo. Las primeras acciones no fueron grandes victorias, sino intentos por mantener viva la resistencia. Grupos dispersos comenzaron a coordinarse, utilizando el conocimiento del territorio a su favor. Los llamados mendigos del mar atacaban rutas comerciales y debilitaban la presencia española en zonas clave. Mientras tanto, la propaganda jugaba un papel fundamental. La imagen de España como un poder opresor empezó a difundirse, no solo en los Países Bajos, sino en otras partes de Europa. Esto permitió que la causa neerlandesa encontrara simpatizantes y aliados. Sin embargo, el camino no era sencillo. Las fuerzas españolas seguían siendo superiores en disciplina y experiencia. Cada avance de la resistencia era respondido con dureza. Las ciudades se convertían en escenarios de asedios prolongados, donde el hambre y la enfermedad eran tan letales como las armas. A pesar de todo, la resistencia persistía, y con cada enfrentamiento, la posibilidad de reconciliación se alejaba un poco más. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando varias provincias decidieron coordinarse formalmente. La unión entre territorios no solo fortalecía la resistencia, sino que también enviaba un mensaje claro. Esto ya no era una serie de disturbios aislados, era una rebelión estructurada. Las diferencias religiosas seguían siendo un factor central, pero ahora se mezclaban con intereses políticos y económicos. Algunas regiones buscaban libertad religiosa, otras autonomía política, y muchas simplemente querían recuperar la estabilidad perdida. España, por su parte, enfrentaba un desafío creciente. Mantener un ejército en una región tan distante implicaba costos enormes. Cada campaña militar requería recursos que comenzaban a escasear debido a otros conflictos en Europa. La guerra se convirtió en un desgaste constante. Ninguno de los bandos lograba una victoria definitiva, pero ambos pagaban un precio cada vez más alto. En medio de la guerra, la población civil se convirtió en la principal víctima. Ciudades enteras fueron saqueadas, y el miedo se instaló como parte de la vida cotidiana. La violencia no distinguía entre combatientes y ciudadanos. Uno de los episodios más impactantes fue el saqueo de Amberes. Este evento no solo destruyó una de las ciudades más prósperas de Europa,
sino que también marcó un punto de no retorno. La confianza en la capacidad de España para gobernar la región se desmoronó por completo. A partir de ese momento, incluso quienes habían sido leales comenzaron a cuestionar su posición. La idea de separación dejó de parecer radical y empezó a considerarse necesaria. La resistencia encontró un nuevo impulso con la consolidación de alianzas internas. Las provincias del norte comenzaron a coordinarse de manera más efectiva, sentando las bases de lo que más tarde sería una nueva entidad política. Guillermo de Orange continuaba siendo una figura clave, pero el movimiento ya no dependía de una sola persona. La causa había superado a sus líderes iniciales. España, en cambio, enfrentaba dificultades crecientes, problemas financieros, conflictos simultáneos y la imposibilidad de controlar completamente el territorio debilitaban su posición. La guerra se prolongaba, y con cada año se hacía más evidente que el control total era cada vez menos alcanzable. El asesinato de Guillermo de Orange marcó un momento crítico. Para muchos, parecía el golpe definitivo contra la resistencia. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Su muerte lo convirtió en un símbolo. La lucha adquirió un carácter aún más profundo, impulsada por la memoria de quien había liderado los primeros esfuerzos. Las provincias del norte continuaron avanzando hacia una independencia de facto. Aunque el conflicto seguía, la estructura de un nuevo Estado comenzaba a tomar forma. España, por su parte, persistía en su intento de recuperar el control, pero cada campaña parecía más costosa y menos efectiva. Con el paso del tiempo, la guerra se transformó en un conflicto prolongado sin resolución clara. Sin embargo, en el norte, la estabilidad comenzaba a consolidarse. Las nuevas instituciones permitieron una administración más eficiente y una recuperación económica gradual. El comercio resurgió y las ciudades comenzaron a prosperar nuevamente. Este contraste con las zonas aún bajo control español se hacía cada vez más evidente. Mientras unas regiones avanzaban, otras permanecían atrapadas en el conflicto. La balanza empezaba a inclinarse de manera silenciosa, pero constante. Episodio 9. El reconocimiento internacional se convirtió en un factor decisivo. Poco a poco, otras potencias comenzaron a aceptar la realidad de una nueva entidad política en el norte. España, agotada por décadas de guerra, enfrentaba una situación insostenible. Mantener el conflicto ya no era viable en los mismos términos. Las negociaciones comenzaron a tomar protagonismo. Aunque el proceso fue largo y complejo, el resultado parecía cada vez más inevitable. Finalmente, tras años de lucha, sacrificio y transformación, la independencia de las Provincias Unidas se consolidó. Lo que comenzó como una protesta contra medidas específicas se había convertido en la creación de un nuevo Estado. España no perdió solo un territorio, perdió una de las regiones más dinámicas de su imperio, así como una parte de su influencia en Europa. La historia de cómo España perdió los Países Bajos no es simplemente un relato de guerra. Es una lección sobre los límites del poder, la importancia de comprender a los territorios gobernados y las consecuencias de ignorar las señales de cambio. Y así, el eco de aquel conflicto sigue resonando, recordando que incluso los imperios más poderosos pueden verse transformados por decisiones que, en su momento, parecían inevitables.